Comenzamos la semana pasada a hablar acerca de esta maravillosa historia de José. Y estamos enfatizando en el sufrimiento del hombre y la provisión de Dios, del Dios soberano. Hemos aprendido que es una de las maneras en que Dios funciona en la historia. Y vimos la semana pasada, en primer lugar, el odio, la envidia, la conspiración para destruir a José de parte de sus hermanos. Y comenzamos con aquella hermosa promesa que Dios le había dado mucho tiempo antes a Abraham acerca de un pueblo que sería grande, pero que tenía que estar 400 años en esclavitud en un lugar extranjero. Y eso mismo es lo que estaba ocurriendo. Dios estaba moviendo la historia de una manera para llevar a cabo aquello que él había dicho mucho tiempo ante Abraham. Y Dios comenzó dándole sueños a José, sueños que se relacionaban con el hecho de que él estaría en poder y que los hermanos y muchas gentes vendrían a él, incluso le iban a reverenciar. Esto causó tremendo odio en los hermanos. Bueno, ya ustedes saben la historia, estuvimos hablando de esto la semana pasada, lo duro que habrá sido para él. Lo vendieron a unos ismaelitas que luego lo vendieron allá en Egipto a Potifar, y luego termina el joven en la cárcel, y luego Dios continúa guiando la historia, dándole sueños también al copero y al panadero que cayeron presos, y por este medio, dice la Biblia que Dios obra por medios misteriosos, ¿no? Y por estos medios hizo que llegara a interpretar los sueños de Faraón y tuviera el lugar que tuvo, o que el faraón le dio, pero todo guiado por Dios, para que salvara al pueblo. Pero miren, vamos al segundo punto en esta mañana y vemos dos descripciones bíblicas de este cumplimiento. Es decir, nos preguntamos, ¿cómo es que el pueblo de Dios termina en Egipto? Bueno, al menos en un nivel vemos esto muy claro, ¿no? Que se cumple por medio, escuche bien, del espantoso pecado, me refiero al pecado de los hermanos, de intento de asesinato, de parte de los hermanos a José, y ese codicioso negocio de la esclavitud, porque lo vendieron para la esclavitud, y por supuesto de esa cruel decepción de un quebrantado anciano que tanto sufrió por creer que su hijo lo había devorado unas bestias. Eso fue terrible. Miren esto, tan terrible. ¿Cómo es posible? Y que nos preguntamos a veces, ¿y Dios usa eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo describe la Biblia este cumplimiento de la profecía de Dios? En primer lugar, lo describe, estamos en el segundo punto, y la primera parte del segundo punto. Dios envió a José, ¿para qué, hermanos? Para preservar vidas. O sea, lo envió Dios. Miren el versículo 45, versículo 5, dice, no os entristezcáis ni os pese por haberme vendido aquí. O sea, que estamos viendo ahora cuando ellos se encuentran, cuando los hermanos están ante José, y José podía ahora, con todo el poder que él tenía, vengarse y haberlos puesto en prisión o haberles cortado la cabeza, haber hecho justicia. Pero él le dice, no se entristezcan. Pues para preservar vidas. ¿Qué dice ahora? ¿Quién lo envió? ¿Los hermanos? ¿Quién lo envió realmente a Egipto? Fue Dios. Dios lo envió delante de ellos. Dice, delante de vosotros, Dios me envió. Así que aquí está la primera forma en que la Biblia describe este espectacular evento que incluye el pecado de los hermanos de José. Era la manera en que Dios escogió enviar a José a Egipto para salvar a muchos, incluyendo aquellos hermanos que querían matarle. Por eso él dice, me envió Dios delante de vosotros. Dios le envió. Ahora, no pensemos ni por un momento
que esto es un asunto así secundario, que esto que estamos diciendo no tiene mucha importancia. Yo quiero que ustedes vean en el Salmo 105, versículos 16 y 17, esta misma declaración de una manera más atrevida, una manera más directa, expresa que Dios estaba accionando según sus propósitos. Y si vemos, dice el versículo 16, que es Dios quien trajo hambre sobre la tierra. Dios soberano mueve las cosas y pone las cosas en el lugar que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Nos es difícil entender esto, yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la Biblia. Está reconociendo que Dios trajo esa hambre. Recuerden que hablamos de los 7 años de prosperidad y 7 años de hambruna, ¿no? Ese era el sueño que tuvo Faraón y fue revelado. Y quebrantó todo sustento de pan. Él se está reconociendo que es la mano soberana de Dios detrás de todo esto. Dice que envió un varón delante de ellos. ¿A quién? Dice a José, que fue vendido por siervo. Así que Dios, sin tener nada que ver con el pecado, es decir, no se asocia con el pecado, Dios no solo gobernaba las acciones de aquellos hermanos que le odiaron y que lo vendieron y todo lo demás, sino que también estaba controlando el hambre. Se da cuenta que Dios es soberano, que las cosas no ocurren por casualidad. Hermanos, no crean ni por un momento esa idea de que Dios previó el hambre que ocurriría por sí misma o por obra de Satanás, por decisión de Satanás o iniciativa de Satanás. El que declara, el que ordena, el que decreta es Dios. Y aquí vemos que Dios llamó al hambre, pero también preparó la salvación. ¿Qué les parece? La liberación. En medio de las dificultades o los problemas donde está el pecado, allí Dios diseña con su gracia, y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Yo estoy consciente de que no podremos con nuestra mente finita comprender todas estas cosas de Dios. Y los caminos, dice la Biblia que los caminos de Dios son ¿qué? Más altos que los nuestros. Pero muchas veces en la teología que encontramos hoy en día, ponen a Dios como que a Dios le coge las cosas de sorpresa y Dios se la pasa todo el tiempo reaccionando a lo que aquí, allá y por otro lado el diablo, la gente malas están accionando. Prácticamente un Dios que no es soberano. Yo no puedo, por ejemplo, comprender con toda capacidad cómo es que Dios, que es santo, 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 odia el pecado con toda su potencia. No se asocia con él mismo, pero a la vez lo usa para sus propósitos. Y de aquí el segundo punto, ¿no? Y hermanos, por cierto, esto nos da seguridad, ¿no creen ustedes? A mí me da seguridad saber de que yo no tengo que tener control de las cosas, ni que el diablo tiene control de las cosas, ni que el mundo tiene control de las cosas. Si Dios está en control de mi vida, de las cosas. Es decir, si Dios es con nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Ahora, lo que el hombre preparó para mal, y es lo segundo que vamos a decir, Dios lo preparó ¿para qué? Este es lo segundo, para bien. Así que la Biblia describe el cumplimiento de la profecía de Dios, es decir, de que el pueblo vendría a Egipto, y lo hace en primer lugar diciendo que Dios envió a José delante de ellos, y en segundo lugar lo hace, o lo describe de un modo más penetrante, ¿no? Es decir, en un modo más violento, es lo que hicieron los hermanos, que fueron tan cruel con José, y le hicieron ver al padre que había muerto, o sea, lo hicieron sufrir enormemente a su padre. Y imagínense, ahora ellos con temor de todo esto, al verse delante de José, pensaron, ahora nos va a matar.
tuvieron miedo, y más que ya el padre en este encuentro que estamos mirando, quiero que ustedes lo vean conmigo en Génesis 50, ya el padre había muerto, y ellos seguro pensaron, bueno, ahora nuestro padre ha muerto, ahora sí se va a vengar de nosotros, José, y con toda razón. Y miren cómo él le dice, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó, miren esto, Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy. Y se preservara la vida de mucha gente. Dios tiene su pueblo, Dios tiene sus escogidos, y en su tiempo Él los salva. Ahora, los hermanos de José estaban súper preocupados, obviamente, cuando vemos esto aquí. Y como les dije, pensando, bueno, ahora sí nos van a castigar, ¿no? Pero más bien les da seguridad, les da aliento, les da firmeza, les habla prácticamente del perdón, de misericordia, y le hace ver a ellos que algo opuesto a lo que ellos hicieron con él. Es decir, tiene misericordia, es piadoso. Es un tipo o prototipo, vamos a decir, de Salvador, de Cristo. En las cosas que estamos viendo o podemos ver, y hay muchas que ver, que no vamos a poder ver en este mensaje, donde vemos muchas cosas que se parecen a Jesucristo, a lo que Cristo vino a ser y es en su carácter. Es decir, perdonó aun cuando fueron cruel contra él. Bueno, de todas maneras los consoló, les habló amablemente, ¿no? Y eso es lo que necesitan los espíritus cuando están quebrantados, la gente cuando están en las condiciones difíciles en su vida. Es que no solamente le hagamos el bien, sino que le hablemos bien, que le hablemos con misericordia, con amor, bondadosamente, como vemos aquí. Así que aquí está la segunda forma en que la Biblia describe la manera en que Dios cumple su profecía. Es decir, los hermanos quisieron vender a José, ¿para qué? Por maldad, para destruirlo, para deshacerse de él. Pero Dios lo tornó para bien. ¿Usted puede creer eso? ¿Lo cree? Que es así alrededor de su vida en todas las cosas. Es decir, no importa cuánto mal venga en contra de los hijos de Dios, Dios lo va a tornar para bien. ¿No dice la palabra de Dios que todas las cosas os ayudan ¿a qué? A bien. ¿Pero a quiénes? A los que a Dios aman. Es decir, los que son de Dios no tienen que preocuparse porque no dice algunas cosas, sino todas las cosas os ayudan a bien. Y esto nos enseña que en los mismos hechos de maldad habían dos propósitos diferentes. Y es en el hecho, o sea, en el hecho pecaminoso, ellos se proponían el mal. Y, segundo, en ese mismo hecho pecaminoso, Dios había diseñado, dentro de ese mal, Dios estaba diseñado y diseñó el bien. ¿Cómo Dios lo hace? Bueno, Él es Dios, Él es soberano. Y dice exactamente, me encanta esta frase, Dios lo tornó. ¿Qué les parece? No importa cómo lo pongan, Dios lo arregla a su manera. Pocas palabras como estas, o sea, tan cortas, hablan tan claramente de la soberanía de Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, notamos que les dice que no tengan miedo de la venganza, porque para José, mis queridos hermanos, había una razón muy importante que desaparece por completo el deseo de vengarse. Yo estoy seguro que esto es conocido. ¿Cuántos no hemos tenido deseo en algún momento de estrangular a alguien, de agarrar a alguien por el cuello o de vengarnos de alguna manera? Eso puede pasarnos a los seres humanos. Es decir, es algo que conocemos como seres humanos. Pero ¿saben qué es lo que desaparece eso? Lo desaparece cuando tenemos un concepto de la soberanía de Dios, de que es Dios el que está haciendo las cosas en su tiempo y que Dios está más interesado en cómo estamos por dentro, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro pensar, en nuestros deseos. Y
en este entendimiento del propósito divino de Dios, o mejor dicho, el entendimiento de esto le prohíbe a José prácticamente la venganza personal. No cabe lugar la venganza personal, porque él dice que Dios lo estaba tornando para bien. Era Dios obrando. Dios estaba detrás de eso. Y si Dios está detrás de eso, yo entonces no debo preocuparme mucho. Es decir, Él va a saber qué hacer, cuándo hacer. Es más, la palabra del Señor dice que la venganza es el papel de ¿quién? De Dios. Ni es suya ni es mía la venganza. No dice así la palabra de Dios. Dice, mía es la venganza. Yo pagaré, dice la palabra de Dios, dice el Señor, ¿no? No es nuestra. ¿Por qué? Porque Dios está en control de todo, a Él no se le escapa nada. Así que, hermanos, saben que cuando queremos controlar las cosas, cuando nos creemos que ese es el llamado que tenemos, de controlar a aquel, controlar al otro, manipular esto, manipular lo otro, lo que hacemos es llenarnos de estrés. Nos llenamos de estrés y creamos hasta fricción y barreras en las relaciones. No entendemos que Dios obra en las personas a su forma, a su manera. Y por lo tanto, José no puede usurpar los diseños los diseños de Dios. Bueno, él sabe que Dios está en control de las cosas. Y hermanos, podemos preguntar, ¿era justo que José los castigara? Él podía castigarlo, hubiera sido justo, pero él sabía que debía tener misericordia porque Dios lo quiso así. Lo tercero es, miren, un pecado que apunta hacia la destrucción o destruir, Dios lo usa para salvar vida. Y esta frase es tan importante, como Dios quiere preservar. Todo el propósito de Dios en obrar en este mundo es para salvar a su pueblo, a sus escogidos, a aquellos que Él llamó desde antes de la fundación del mundo. Miren, aquí en esto que hemos visto, veremos una y otra vez, esto lo vemos constantemente, lo que el hombre se propone, o Satanás, el diablo se propone para mal, Dios lo utiliza para bien. Es decir, con sus propósitos. ¿Y cuál es el gran bien que menciona aquí? Versículo 5. Génesis 45, 5, lo tenemos acá. ¿Cuál es el gran bien? Para preservar vidas. Para preservar vidas. Y el gran bien mencionado en Génesis 50, 20 dice que sucediera como vemos hoy. Y se preservará la vida de mucha gente. Ese era el propósito. Dios quería salvar, pero había una extensión más allá de aquel tiempo histórico, porque vemos que hay señales que apuntan hacia el propósito global. Es decir, ese pecado que cometieron los hermanos, todo este sufrimiento de José, no solamente apunta hacia salvar vidas en aquel tiempo, sino hacia la gloria de Cristo. Y en tercer lugar vemos verdaderamente que apunta hacia esa gloria del Señor. Y miremos 3 elementos o realizaciones en esta historia que nos preparan a nosotros para ver la gloria de Jesús y para ver quién Él es realmente. Primero, la salvación viene a través del pecado y el sufrimiento. Hermanos, vemos primeramente en esta historia que es el patrón que mayormente Dios utiliza. En todas las Escrituras y por todas partes, una y otra vez en la Biblia. Es decir, que la victoria salvadora de Dios para su pueblo a menudo viene a través del pecado y del sufrimiento. ¿Qué les parece? Qué diferente esto a lo que se está predicando por todos lados, en la que hay que declarar, reprender y no aceptar ningún tipo de sufrimiento. Y Cristo incluso nos dijo que en el mundo tendremos muchas, no pocas, sino muchas aflicciones, ¿no? Sin duda los hermanos de José pecaron, no estamos diciendo que porque estaba Dios dirigiendo todo aquello que no era pecado. Ellos pecaron. Hicieron algo terrible y sin duda José sufrió muchísimos. Y en todo esto Dios estaba obrando para salvar a su pueblo y para guiar esa genealogía
por la cual vendría Jesucristo, el Salvador. El hecho de que Jesús haya venido de esta misma forma no debió entonces sorprender a la gente como lo sorprende. Además de que era también profecía. Pero Cristo vino y sufrió. Contra él se hizo muchas cosas terribles. Se pecó contra él y lo llevaron a la cruz del Calvario. Fíjense, todo esto. ¿Y para qué fue todo esto? Para salvar a su pueblo, para salvar a su pueblo. Así que vemos este prototipo de Cristo, vemos la paciencia del Señor, la humildad del Señor, el servicio del Señor, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y lo segundo es que el que sufre es justo. Vemos también esta similitud. La historia de José y del espectacular pecado de sus hermanos también nos prepara a nosotros para ver a Jesús, no solo por el patrón general que dijimos de que la victoria salvadora a menudo aparece a través del sufrimiento y el pecado, sino específicamente en este caso, porque el que sufre y contra quien se peca es justo. Todo fue injusto contra José, ¿no fue así? Él no pecó en su manera de enfrentarse a esto. Ahora, y es por eso que Dios le da a José una medida de fe extraordinaria, es decir, lo capacita espiritualmente para esa función a la que lo llama. Y es por eso que José sobresale en esta historia, o sea, en cuanto a su constancia, su fidelidad, no se le escucha una queja. Su personalidad continuó siendo maravillosa cuando aún se gana la confianza del carcelero. Yo quiero que ustedes lo vean conmigo en Génesis 39, 22, porque él fue fiel, aún en ese inmerecido exilio, fue fiel a Potifar, fue fiel al carcelero, fue fiel a Dios. Miren, en Génesis 39, 22 dice, y el jefe de la cárcel confió en manos de José a todos los presos que estaban en la cárcel y de todo lo que allí se hacía. Él era responsable. ¿Qué les parece? No suena como que era un muchacho amargado, quejándose de todo, diciendo todos los horrores en contra de su hermano, su familia, lo que hizo la mujer de Potifar. No se ve así. La esposa de Potifar, ustedes saben que mintió contra él, ¿no? Y luego el copero, ¿recuerdan la historia del copero de Faraón, a quien le interpretó los sueños? Fue tan agradecido a José que se le olvidó la historia de José y hablarle al faraón de José. Y tuvo que estar 2 años más en la cárcel por eso. Así que el mensaje general no es solo que hay pecado y sufrimiento, sino que Dios está utilizándolo para salvar a su pueblo. Y más específicamente la idea es que el justo, aun cuando es maltratado, aunque sea por mucho tiempo, a la larga o al final es justificado, es defendido y es exaltado por el mismo Dios. Así que, hermano, piensen en esto. ¿Sabía usted que el propio Jesucristo dijo que esta era la forma de Dios, el patrón de Dios, y que era algo maravilloso que debíamos de ver ante nuestros ojos? ¿Sabía usted esto? Mírenlo conmigo en Mateo 21, 42. El Señor mismo dijo, ¿nunca leísteis en la Escritura la piedra que desecharon los edificadores? Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, obra de Dios, obra del Dios soberano, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Así que al final, todo el pecado que se cometió contra José, todo el mal que le hicieron, todo el sufrimiento que soportó en perfecta justicia, le condujeron a él a la vindicación y a lograr la salvación de aquel pueblo. Aquí que la vida, imagínense, si la vida de José es sorprendente y es maravillosa y vemos todas estas cualidades y toda esta bendición que trajo,
cuánto más o de manera infinita Jesús, quien es el Rey del universo, que es quien sufrió por el pecado de su pueblo, fue maltratado, pecaron contra él. Imagínense, hermanos, esa obra del Calvario, cuán perfecta, y que fue firme, fue fiel, fue justo, fue obediente a su Padre. Algo interesante. Y miren lo del cetro, en tercer lugar, el cetro que no se apartará de Judá. Hay muchos paralelos, déjenme decirle, en esta historia entre Jesús o José y Jesús, pero quiero ir a una que es muy importante y que no es un paralelo, realmente. Es decir, el espectacular pecado de estos hermanos, de los hermanos de José, era la manera en que Dios salvaría a la tribu de Judá. Muy importante, porque si no hubieran sido extinguidos, a fin de que el león de Judá, Jesucristo, viniera, hiciera la obra que vino a hacer y reinara sobre su pueblo. Ahora, ¿quién tiene el control de la historia? Es nuestro Dios soberano, lo estamos viendo en todo esto. Él es el alfa y el omega. No hay uno como Él. Él es solo Dios. Incluso Él dice, no daré mi trono. Dios no le da el trono a nadie, Él es el Dios. Él comparte su gloria. Aunque hoy en día ya vemos como los predicadores se quieren hacer como Dios. ¿No es así? Se están llamando dioses, se están llamando, ¿cómo es que ahora se dice, Cash Luna, que somos? Jehová Junior. Jehová Junior. Increíble. Hermano, ¿no es esto lo mismo que Satanás le dijo a Eva y a Adán? ¿Y seréis como quién? Y seréis como Dios. El engaño para que el hombre tenga un concepto equivocado completamente acerca de quién es Él. Él es el Señor, Él es Dios, Él es quien nos guía. Nosotros somos hijos adoptivos del Señor, estamos para servirle, ¿verdad? Y Él nos llama para bendecirnos. ¿Cómo vamos a pensar de esa manera, no? Ahora, Jacob estaba claro, miren cuántos años atrás, cuántos siglos atrás, y estaba claro en que Dios era Dios y era soberano. José, bueno, claro, Jacob también. Pero Jacob, el padre, por cierto, está a punto ya de morir cuando pronuncia la profecía en cuanto a Judá, su hijo Judá. O sea, no fue ni tan siquiera Jesucristo no fue por el linaje de José. Miren, Dios usó a José para esto, pero fue a través de Judá. Dios sabe lo que hace y lo hace como Él quiere hacerlo, ¿no? Pero quiero que lo vean conmigo en Génesis 49, versículo 8 al 10, cuando el Padre habló, y claro, fue palabra de Dios a través de Jacob antes de morir. Dice, a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Inclinarán a ti los hijos de tu padre. Alguno diría, pero no es José a quien nos inclinará, porque ahora está hablando en el futuro a Judá, ¿no? Está refiriendo a Jesucristo. Dice, cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá. Miren, esto es muy importante, lo del cetro. Ni la vara del gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Así que esta profecía de la llegada del último y definitivo rey del pueblo de Dios, el león de Judá, así mismo se le llama, el león de Judá. Y noten en el versículo 10 como dice sobre el cetro, es la vara gobernante, es la marca del rey, ¿no? Y no es un rey cualquiera, no es un rey ordinario, porque dice que todos los pueblos, o sea, no solamente Israel, sino todas las naciones, le van a obedecer, le obedecerán. A él sea dada la obediencia de los pueblos, dice la palabra. Y Juan lo describe, él describe el rol de Jesucristo después de la resurrección. En Apocalipsis 5, miren conmigo Apocalipsis 5 como dice,
Dice, no llores, Apocalipsis 5:5 dice, he aquí que el león de Judá, de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo, nación. Él las compró. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¡Wow! Hay seguridad, hay un plan perfecto, hay un plan definitivo. No es, el Evangelio no es para fracaso, es para victoria. Es poderoso para salvar y añadir a la iglesia aquellos que han de ser salvos. Lo cuarto es el león de Judá, es el cordero que fue inmolado. Obviamente ustedes lo saben, el león de Judá es Jesucristo, que fue inmolado, ¿no? Ahora, lo más magnífico acerca del león de la tribu de Judá es que él prepara ese llamado, él llama a la obediencia. Y esto no es una obediencia ahí de manipulación a la fuerza. No, Dios obra en nuestro querer para el hacer. Y lo hace por su buena voluntad. Porque, hermanos, imagínense si Dios fuera a depender de la voluntad nuestra. Él gana nuestra obediencia al perdonar nuestros pecados y haciendo su propia, o sea, Él imputa, ¿no?, su propia obediencia, su perfección, su justicia, no la nuestra. Y ese es el fundamento realmente de nuestra aceptación ante Dios. Dios nos acepta por Él, por lo que es Jesucristo. Así que esto nos da, hermanos, seguridad en Cristo, por eso somos de Él para siempre. Y lo que yo les decía en cuanto al querer y al hacer, una cosa muy importante que quiero tocar aquí. Miren conmigo en Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce. Dios produce el querer como el hacer y lo hace por su buena voluntad. Si Dios no arregla nuestro querer, el hacer no funciona. No es aceptable delante de Dios. Ahora, imagínense, como yo les decía, si Dios espera por el querer del hombre, que el hombre quiera buscarle, que el hombre quiera recibir, que el hombre quiera buscar a Dios, no hay quien busque. Si Dios espera por el querer del hombre, nadie quiere. Si lo que Dios vio es que ninguno era bueno. Entonces, Dios obra de esa manera en el corazón del hombre con su gracia para producir el querer. Nuestra tendencia es a separar las obras. O sea, es decir, definimos las obras solamente por obras sin el querer. Separamos obras de querer. No nos damos cuenta que eso tiene que estar junto. No, o sea, cuando decimos que el hombre no es salvo por obra, el hombre no es salvo por el querer propio, porque no puede producir, por eso no puede producir las obras que son aceptables delante de Dios. Dios tiene que arreglar, sanar la voluntad y el querer del hombre tan distorsionado para que el hombre pueda desear, buscar entonces las cosas de Dios. Es decir, podemos lucir bien en el exterior, ¿no? Podemos lucir bien, podemos lucir bueno, pero sin ese querer producido por Dios no es bueno. No es para vida eterna, no es para salvación, no es para hacer las obras agradables delante de Dios. Y debido a que Dios produce esto en nosotros, tenemos entonces una liberación en Cristo. Hay una libertad en Cristo que antes no existía, porque se nos dice que podemos obrar, podemos ocuparnos de nuestra salvación con un temor y un temblor saludable para no desobedecer a Dios. Esto no es obra del hombre, esto es obra de Dios en el hombre. Y así continúa la obra de santificación en nosotros. Así que hablamos de ese Cristo que fue preparado, todo fue preparado, todo fue un plan de Dios y Cristo vino a salvar. Pero esa obra
es perfecta y completa, y Él la completa en la vida de cada persona en su tiempo y espacio, cuando la gracia de Dios lo cambia, lo transforma. Y la historia de José es la historia de un justo ante los que pecan contra él, y sufre para que la tribu de Judá pudiera ser preservada. El Cordero de Dios sufre, y sufre de manera infinita, en comparación, por supuesto, por los pecados de su pueblo y para salvarle. Así que Dios quiere obrar, hermano, y está obrando soberanamente para el bien de su pueblo. ¿No le da esto a usted un sentido de seguridad y de confianza en Dios? Miren que a veces nos llenamos de tanto estrés, pero yo le diría que de verdad, y yo no estoy excepto del estrés porque predique de esto, no se crea alguno, soy pastor, ¿no? Experimenté un poquito de estrés hoy en la mañana porque hubo un problema ahí arriba con la computadora y no podíamos hacer los boletines, y me fui a mi casa y regresé. Eso me causó un poquito de estrés, me decirle, que tenía que llegar a tiempo. Me dice el hermano Mel cuando llegué, yo creo que la gente ni se enteraron que usted no estuvo aquí. Pero miren, yo venía por el camino y yo pensaba, Señor, por algo todo esto pasó, tú tienes el control, tú sabes las cosas, tú sabes el porqué, cómo Dios mueve la historia, cómo Dios mueve las cosas. El sufrir del hombre y la providencia soberana de Dios es algo que siempre va a ser, siempre va a ser. Hermano, esto es para sentirnos relajados, esto es para decir, gracias Señor, qué bendición tan grande. Dios, aleluya, sea tu nombre glorificado. Señor, yo no merezco esto, yo no merezco ni ser llamado hijo tuyo. Y nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios y llamados hijos de Dios, ¿verdad? Qué maravilloso plan de Dios tan perfecto. Miren cómo obró en la vida de José, cómo obró para salvar a la tribu de Judá. Claro que hubo fricción, hubo dolor, hubo sufrimiento. Dios lo ha querido así. No nos preocupemos por eso. Miren, los primeros creyentes sufrieron o no sufrieron una gran persecución. Fue terrible. Pero Juan les había dicho a través de Apocalipsis que no se preocuparan, que iban a ser victoriosos, iban a triunfar. Y así estamos nosotros, hermanos, porque sabemos que Dios está en control. Sabemos entonces quiénes somos y hacia dónde vamos. Que el Señor nos bendiga a todos.